¿Por qué estamos acá? Porque estamos viviendo una situación bastante compleja, especialmente en Temuco. Algo señalábamos ayer, ¿te acuerdas cuando conversábamos con la doctora Teresa Balboa de nuestra casa de estudio respecto al aumento de casos? Temuco superó los 1000 casos activos. Hace un ratito fue entregado un nuevo informe por parte de la autoridad sanitaria que ve con preocupación este aumento constante que ha ido teniendo los casos, principalmente con la variante Omicron, que es mucho más contagiosa que las otras variantes que hemos tenido de coronavirus en estos 2 años de pandemia. Al día de hoy fueron 383 los nuevos casos que se dieron en toda la región. De esos 383, Patricio, 184 pertenecen a Temuco, que alcanza los 1050 casos activos hasta este momento. A nivel regional son 2287, pero para dimensionar y comparar también un poco con las otras comunas, mira, tenemos con 190 casos activos Padre Las Casas, que es el más cercano a Temuco en estos momentos. Es decir, la cantidad de casos activos que tiene la capital de la Araucanía son bastante, y justamente al respecto se refirió la Seremi de Salud de la Araucanía, Gloria Rodríguez, quien habló sobre el grave momento que estamos viviendo en este instante. Escuchemos a la autoridad sanitaria. Este informe refleja la grave situación en la que estamos como región de la Araucanía, en la cual, después de haber estado todas las comunas en etapa 4, al día de hoy tenemos el 50%, es decir, la mitad de todas las comunas en etapa 3. Si esta situación continúa de la misma forma, es decir, aumentando significativamente los casos positivos y los casos activos, corremos riesgo de seguir retrocediendo en el plan paso a paso, lo que sería mucho más complejo de manejar a nivel regional. Es una situación compleja porque las proyecciones, Patricio, hablan que de aquí a 2 semanas incluso se puedan superar los 40.000, 50.000 casos diarios a nivel nacional. Esto por la propagación que tiene este virus y esta variante Omicron, que ha generado estragos en distintos puntos del planeta. Afortunadamente, y hay que señalarlo, es menos grave por lo que se ha podido comprobar en estos meses que las otras variantes, pero eso también se debe al proceso de vacunación. Las personas que están vacunadas tienen muchas menos posibilidades de sufrir una enfermedad grave con esta variante, Patricio. En estos momentos el proceso de vacunación en la Araucanía supera por poco el 80% con su esquema completo. Es decir, todavía hay alrededor de un 20% que no ha hecho este proceso de esquema completo, y recordemos que ya en un par de semanas va a comenzar la 4ª dosis para la población en general. Respecto al proceso de vacunación también se refirió la Seremi. Escuchemos lo que nos comentó en cuanto a los porcentajes que hay en nuestra región. Actualmente como región tenemos un 78% de la población objetivo inoculada con la 3ª dosis, porcentaje el cual ha ido aumentando de manera semanal. Sin embargo, no debe existir relajo en la población con relación a las dosis de refuerzo, como tampoco a las medidas de autocuidado, ya que, como hemos podido observar en las últimas semanas, el aumento de casos a nivel nacional y regional ha sido constante. Específicamente en la comuna de Temuco contamos con un 81% de la población inoculada con la 3ª dosis, pero aún falta un porcentaje, el cual aún no ha concurrido a vacunarse, y es a ese grupo que estamos realizando un llamado de manera específica para concurrir a un vacunatorio por la dosis de refuerzo, ya que hemos podido observar cómo efectivamente la vacuna protege de las hospitalizaciones y cuadros clínicos graves. Sí, una situación que obviamente genera preocupación, pero cuando hablamos de esta variante Omicron, Patricio, hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, en estos momentos todos los casos de
Omicron que hay en la región de la Araucanía son casos de viajeros, es decir, personas que salieron del territorio nacional, fueron al extranjero y se contagiaron con Omicron en alguna parte del planeta. Eso es lo primero. La recomendación que hizo la autoridad sanitaria y que vamos a escuchar en un instante habla que lo ideal es que las personas, estamos en periodo de vacaciones, prefieran vacacionar en nuestro país porque el riesgo de contagiarse en nuestro país de Omicron es menor que en el extranjero. Eso lo demuestran los datos que tiene la autoridad sanitaria y es lo que nos contó la Seremi Gloria Rodríguez. Mira, escuchemos respecto a Omicron. Respecto a los casos asociados a la variante Omicron, al día de hoy son 22 los casos positivos confirmados por el Instituto de Salud Pública en nuestra región, los cuales corresponden todos a viajeros. Queremos reforzar también el llamado a preferir nuestro país como destino turístico durante estas vacaciones, ya que todos los casos confirmados hasta ahora por ISP en nuestra región corresponden a personas que han estado fuera del país y han ingresado el virus a la región. De igual manera, si van a vacacionar en nuestro territorio nacional, se deben seguir todas las indicaciones de prevención y aforo, medidas las cuales se siguen fiscalizando. Es necesario recordar que entre las sanciones de las fiscalizaciones se puede bloquear el pase de movilidad. Al día de hoy se cuenta con más de 180 pases de movilidad bloqueados por diferentes incumplimientos graves al plan paso a paso. Lo hemos dicho durante varios días, en las últimas semanas, cuando hemos visto este aumento de casos, Patricio, a la gente que nos está viendo en estos momentos. El uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia física son claves para evitar contagio. Ayer se elaboraron algunos cambios respecto a los contactos estrechos y las cuarentenas que van a ser de 7 días y aquellas personas, de hecho, se llama un nuevo mecanismo de que las personas que sean positivas tienen que avisarle a sus contactos estrechos para que estos inicien las cuarentenas de rigor y obviamente en este caso lo que se va a evaluar es que estar a menos de 1 metro sin mascarilla o en un lugar, compartir un lugar con mala ventilación sin mascarilla y además las personas que viven en una misma casa son contactos estrechos. Es importante que las personas que se contagien tomen conciencia e informen sus contactos estrechos, porque si no pasa eso, y ya lo vimos hace cuánto, hace 1 mes atrás, que tiene mucha relación con este aumento de casos, si no hacen eso, si caen en esa irresponsabilidad de no avisar sus contactos estrechos, ponen en riesgo no solo a sus familiares, sino que a muchas personas que podrían verse contagiados y seguir aumentando esta situación, porque en estos momentos los que están más complicados, y es una realidad, lo ha demostrado los números, la ciencia en estos 2 años. Aquellas personas que no están vacunadas tienen un riesgo mayor de terminar en una unidad de pacientes críticos. Por eso es importante tomar conciencia que seguimos en una pandemia y ser responsables a la hora de informar contactos estrechos, Patricio, porque lamentablemente algunas personas, pese a que nos han dejado muchos compatriotas, no han tomado el peso de esa situación y la verdad no están informando los antecedentes como deberían hacerlo. Sí, Carlos, sin duda que la comunicación de riesgo es importantísima en este escenario donde la variante Omicron nos ha vuelto de alguna manera, hemos retrotraído el tiempo y hemos vuelto a tener estas altas incidencias de contagios en los reportes del Ministerio de Salud. Claro, y aquí es importante la comunicación de riesgo, Carlos, porque seguimos en pandemia, como tú dices, no se ha terminado la pandemia, la Omicron nos recuerda que el COVID está todavía presente. Hay algunas definiciones que estableció desde ayer el Ministerio de Salud, hay algunas redefiniciones, nuevas definiciones que ingresan, hay modificaciones también a lo que conocíamos, por ejemplo, como aislamiento o mal llamada cuarentena también, Carlos, ¿no?
Sí, que se disminuyó esta cuarentena por caso positivo o contacto estrecho a 7 días. Es una de las grandes novedades que tiene. Y además señalar que también hubo cambio en el plan paso a paso. En el caso de la región de la Araucanía, fueron varias comunas que retrocedieron a la fase de preparación. Villarrica, Cunco, Saavedra, Freire, Lonquimay, Victoria, Lautaro y Vilcún, todas ellas comienzan esta fase 3, esta fase de preparación, a contar de mañana a las 5 de la mañana. Es cuando inician este retroceso en el plan paso a paso, obviamente dado por el aumento de casos que se ha presentado en las últimas semanas. Sí, y lo complejo de eso es que varias actividades que estaban planificadas más en el marco del verano, donde se organizan muchísimos eventos por parte de las municipalidades, varias de esas actividades se están suspendiendo. Por ejemplo, ayer me escribió Luis Figueroa de Gorbea, del Festival Internacional de Teatro del FITAR, que está suspendido también debido a la alta incidencia de casos en Gorbea. Entonces, es muy probable que en todas estas comunas, producto de que con este nuevo escenario los aforos se reducen cuando cambias de fase, es muy probable que se suspendan las actividades que tienen programadas para el resto del verano, Carlos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? El cambio más notorio se da de fase 3 a fase 2, donde es mucho más radical la restricción de aforo. ¿Por qué? Porque en fase 3, con pase de movilidad, todas las personas con pase de movilidad, no se nota tanto la restricción. Pero hemos recibido algunas denuncias que varios locales incluso no lo están pidiendo para estar al interior. Eso es importante. Espacios cerrados tienen que pedir el pase de movilidad y es responsabilidad del local solicitarlo. En caso de que no lo soliciten y hay una fiscalización, la multa va tanto para el local como para la persona que está incumpliendo al andar sin pase de movilidad. Por ahí ya señalaba la Seremi en una de las cuñas que son varios los pases de movilidad que han sido bloqueados y esos incluso pueden ser bloqueados de manera permanente al hacer un mal uso de este. Sí, es raro, fíjate, porque es raro, Carlos, esto de que no estén pidiendo el pase de movilidad. ¿Será que uno tiene una experiencia distinta? A mí no me dejaron entrar, fíjate, porque se me había olvidado ponerme la vacuna y no me dejaron entrar en el restaurante. De hecho, fuimos a la zona costera y un familiar que no tenía la tercera dosis tenía su pase de movilidad inhabilitado. Tampoco pudimos comer ahí y tuvimos que buscar un local con terraza. Entonces, ojalá se extremen los cuidados. Es decir, por eso yo creo que es importante la comunicación de riesgo, ¿no? Estamos en pandemia, seguimos en pandemia, la Omicron llegó con todo. Esto de que, claro, es más contagiosa pero es menos letal, creo que no contribuye mucho a la comunicación de riesgo. Por otro lado, mantener las medidas de autocuidado también como parte de la comunicación de riesgo es tremendamente útil todavía. Ya lo señalaba ayer la doctora Teresa Balboa, ¿te acuerdas? Sí, también señalar que el menor riesgo, por lo menos en nuestro país, también se debe al proceso de vacunación, Claro. que ha sido bastante exitoso, pero todavía hay mucha gente que falta con su dosis de refuerzo, que es importante hacer el llamado a los rezagados que se vacunen, que terminen su esquema de vacunación. Sabemos que ha sido agotador, son muchas vacunas en poco tiempo, pero la salud lo vale en estos momentos.